Bendiciones. Estamos aquí con la ayuda del Espíritu Santo, listos para exponer una parte de las Escrituras que se encuentran en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Hebreos 5:14 nos dice así la Escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre Celestial, te doy gracias porque de nuevo me permites poner tu palabra, Señor, por este medio. Sigue bendiciéndonos, Señor, y ayúdanos a ser hoy no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, todos aquellos que están prestos a escuchar enseguida tu palabra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te lo pido. ¿Ya maduraste? Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. ¿Cuántos años tienes? Mucha gente es muy sensible cuando se le pregunta su edad. Pero yo no te estoy preguntando cuántos años tienes según el calendario solar. Una persona cuenta cuántos años ha estado en la tierra solo cuando no tiene otra cosa que contar. Un niño empieza a ir a la escuela cuando tiene 6 años, pero cualquier maestro que enseña en primer grado te dirá que algunos niños a los 6 años tienen 2 años de edad en su desarrollo social y algunos tienen 10 años. A los 21 años, a un hombre o mujer se los considera legalmente mayores de edad, pero muchos de ellos se quedan sentados esperando que la mamá o el papá los atienda en sus necesidades básicas. Con toda seguridad, no tendría que discutir sobre el punto de que muchas chicas de 18 años y muchos chicos de 21 años no tienen la edad suficiente para casarse. El desarrollo humano no se puede medir por el movimiento de las agujas del reloj o por las páginas que arrancamos al calendario. Tampoco estoy preguntando acerca de la edad intelectual. Según las pruebas de inteligencia de Stanford Binet, a una persona se la considera intelectualmente madura a los 16 años, pero su edad mental podría ser solo de 12 años. Todos los jóvenes quieren madurar. De hecho, el desarrollo físico es crecimiento. Alguien dijo que un adulto es quien ha dejado de crecer verticalmente y empezando a crecer horizontalmente. El desarrollo físico del hombre está controlado mayormente por sus glándulas, pero no hay tal aparato que controle el espíritu del hombre. Físicamente un hombre puede madurar a los 24 años, pero a la misma edad podría tener 12 o 40 años en lo que respecta a su vida interior. Una cosa interesante acerca de nuestras naturalezas espirituales es que también podemos retroceder en edad. Veamos si puedes hacer eso físicamente. Es bastante difícil para algunos de nosotros quitar unos cuantos centímetros a nuestra cintura. Es un hecho que mucha gente probablemente es más infantil y menos capaz de tener reacciones adultas y sanas ahora que hace 10 años. Los cristianos hebreos estaban siendo reprochados porque necesitaban ser maduros, pero insistían en seguir actuando como bebés. Esta es la tragedia del cristiano que se rehúsa a madurar. Hay por lo menos algunas áreas en las que el escritor de Hebreos exhorta a sus oyentes a ser atentos y crecer. Una de ellas es crecer en conocimiento. El autor tiene un problema doble. Primero, la esfera total de la fe cristiana no es de ninguna manera algo fácil de entender y no se puede aprender en un día. Segundo, el oír de su público se ha hecho tardo. ¿Tú sabes cuán corto es el periodo de atención de los niños? Por esto el autor es bastante duro, o sea, firme con sus destinatarios.
La palabra que usa para decir aquí tardo es notros. En griego significa mente, de movimiento lento, aletargado en entender, tardo para oír, olvidadizo, sin inteligencia ni sentido. Puede usarse para referirse a las extremidades adormecidas de un animal que está enfermo. Puede usarse también para referirse a una persona que tiene la naturaleza poco perspicaz y aletargada de una piedra. Aquí tenemos una lección para todos nosotros, que tenemos la responsabilidad de pensar. A menudo evitamos los temas difíciles. Es más fácil pensar solo en las mismas verdades antiguas, simples y generalmente aceptadas. El escritor a los Hebreos no evitó traer su mensaje a sus destinatarios, incluso si era difícil y las mentes de sus oyentes eran lentas para aprender. Él consideraba que era su responsabilidad suprema transmitir la verdad que conocía. Nosotros realmente no desarrollaremos, ni llegaremos a ser versados en la palabra, a menos que intentemos hacer lo que es difícil. El cristiano siempre debe estar atento en contra de la pereza, flojera e indolencia. Un hombre perezoso es aquel que ora por cosas por las que no se esfuerza. Requiere trabajo, estudio, atención y tiempo ser un versado y eficiente maestro de escuela bíblica. Muchos abandonan cuando encuentran algo que es difícil de entender y no estudian. Algunos se rehúsan a enseñar porque no quieren asumir esa carga. Algunos aceptan la tarea y luego no trabajan. El autor de Hebreos está tratando de incitar y estimular a sus lectores para que estudien, se concentren, oigan, no solo a monte oigan, sino escuchen y aprendan. Necesitamos estar aprendiendo siempre, ya que la vida es una escuela. Algunos nunca crecen. Muchos nunca avanzan. Si preguntas a algunos acerca de sus experiencias cristianas, te dirán lo que les sucedió cuando fueron salvos, pero muy poco más de lo sucedido desde entonces. Todos deberían tener una clara experiencia de conversión que relatar, pero algo más debió haber ocurrido desde esa vez. Algunas personas mueren a los 30 años, pero no son enterrados hasta que tienen 70. Yo quiero vivir hasta el día que muera. Quiero mantenerme creciendo en conocimiento. El escritor de Hebreos se queja diciendo que, a estas alturas, estos cristianos judíos deberían ser maestros en lugar de tener necesidad de que se les enseñe. No está diciendo que todos deberían ser maestros, sino que todos ya deberían tener un conocimiento maduro del tema. Alguien necesita enseñarles los elementos básicos del cristianismo. Le causa tristeza que después de muchos años de cristianismo, los cristianos hebreos ni siquiera conocen el abecedario o no hayan pasado de los elementos básicos. Son como niños que no saben la diferencia entre el bien y el mal. Eran como quien ha sido cristiano durante 30 años, pero cuando se le pide que cite un versículo bíblico, lo más que puede decir es: Jesús lloró. Eran como el que no ha tenido una experiencia con el Señor desde que fue salvo, o aquel que no sabe más que lo que aprendió durante su primer año de conversión. Otra segunda área es la crecer en comportamiento. Una preocupación fundamental del cristianismo es acción y comportamiento. Nosotros debemos crecer en conocimiento. Conozco a algunas personas que son tan rectas como una flecha, pero que son infantiles en su actitud y comportamiento cuando están contrariados o frustrados. El cristianismo no es solo que hay que aprender, sino que es una vida que vivir. En realidad, a menos que marques una diferencia con tu conducta, hay lugar para dudar de que alguna vez hayas tenido una dosis real de la religión de Jesucristo, o más bien una relación. Nada revela el estado de madurez de un hombre como su relación con Dios. Dime cómo funciona tu relación, o sea, con Dios, y te diré qué edad espiritual tienes. Por ejemplo, un niño se siente culpable por haber hecho algo malo. Un adulto se siente mal por no haber hecho algo bueno. Un niño ora cuando está asustado y tal vez ore en otros momentos,
pero una persona madura ahora cuando está emprendiendo una gran tarea para Dios. Tal vez sea perdonable que un niño refunfuñe, que sea propenso a arranques descontrolados de rabia, que se rehúse a jugar si no se sale con la suya. Pero hay muchos adultos, incluso en la iglesia, que son igualmente infantiles si no se salen con la suya. Físicamente son hombres y mujeres mayores, pero por su conducta todavía son niños. Si construyéramos todas nuestras iglesias para cuidar a todos los bebés, tendríamos algunas de las estructuras más raras. Un caso de desarrollo truncado siempre es triste. Hace tiempo en el Hospital General en México vi a varios niños que no se habían desarrollado físicamente, o sea, en pediatría. Algunos tenían cuerpos sanos pero sin cerebro. Otros tenían cuerpos deformados o poco desarrollados. Jamás los olvidaré. Pero también es trágico ser poco desarrollado espiritualmente. Una mujer hermosa con altas calificaciones en el ámbito social puede tener un espíritu deformado y horrible. Un hombre fuerte y atlético puede ser un monstruo moral. Es cierto que Jesús dijo que el más importante en el reino de los cielos tendría el espíritu como de un niño. Pero hay una tremenda diferencia entre el espíritu como de un niño y el espíritu infantil. Asegurémonos de crecer en nuestro comportamiento y conducta como hombres y mujeres. La tercera área es crecer hacia la perfección. El alimento sólido es para los maduros. La lectura ligera es para los perfectos. El autor está diciendo que el alimento sólido es para los maduros. Jesús dijo: sean, pues, ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús fue el mejor ejemplo para nosotros y es el mejor ejemplo de madurez. Esto parece ser un ideal imposible para nosotros, pero algún día, nos dice la Biblia, seremos perfectos. Jesús es el único hombre que vivió y que era perfecto, completamente maduro. Y algún día, después de nuestra resurrección, seremos como Él. Él es nuestro ejemplo. Dios habló por medio de Moisés a los hijos de Israel diciendo: sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Así como es Dios, así son sus hijos. Jamás surgiremos más allá de nuestro concepto más sublime. Podemos señalar a Jesús, nuestro ejemplo, y decir: he aquí, la única persona madura del mundo. Incluso a los 12 años de edad, Jesús estaba demostrando verdadera madurez cuando dejó su círculo familiar para estar en los asuntos de su Padre. Y ni una vez los registros del Evangelio le atribuyen características de infantilismo o palabras o actos inmaduros. Él no solo es el primer caballero, sino la voz más sublime jamás oída en esta tierra, sino también que es la única persona realmente madura del mundo, el primer adulto. Jesús sabía cómo ajustarse a la infelicidad. Escucha sus enseñanzas acerca de la infelicidad. Bienaventurados, o sea, los felices, los que pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que hacen la paz. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Mateo 5 del 3 al 11. Recuerda sus palabras acerca del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Qué era lo que Satanás estaba tratando de hacer a Jesús con las tentaciones, excepto hacerlo reaccionar como un niño con la tarea que Dios le había dado? Di que estas piedras se conviertan en pan. No aceptes frustraciones físicas. Échate abajo. No aceptes ninguna infelicidad relacionada con tus imitaciones humanas. Y los reinos del mundo fueron ofrecidos para probar las frustraciones de su ego. Yo creo que nuestra generación está locamente obsesionada con la felicidad.
Todos creen que hay que estar contento y despreocupado. De lo contrario, uno es un fracaso en la vida. A menudo leemos acerca de una estrella de cine u otra persona de la vida pública que se suicida, o lo intenta, porque su popularidad o su índice de sintonía han bajado. Somos como bebés grandes buscando consuelo, tranquilidad y libertad de todo cuidado y responsabilidad. Toda una vida de felicidad, ningún hombre con vida podría soportarlo. Sería el infierno en la tierra. Ahora, yo no quiero decir que trates de ser infeliz. Algunos se esfuerzan en ello, pero esa es una actitud enfermiza. Algunas personas, entre comillas, disfrutan la poca salud. Algunos nunca son tan felices como cuando pueden estar totalmente abatidos. Pero el cristiano no podría ser fiel a sus convicciones si evita cada situación que causa dolor. Requiere valentía encarar situaciones difíciles y mantener la cabeza erguida. Pablo entendió esto. Él sabía cómo enfrentar la frustración con su aguijón en la carne, su misión a los gentiles, su cántico a la medianoche en la cárcel y todas las batallas de su vida cristiana. Pudo escribir probablemente la declaración más madura jamás escrita. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Esto está escrito en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, 8 y 9 versículos. No es de sorprenderse que Pablo pudiera decir: he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Nos dice en Filipenses 4, 11 y 12. Hasta el momento en la historia del mundo nunca ha habido personas suficientemente maduras en los lugares correctos. Los cristianos deberíamos crecer. Tal vez te sientas como esa anciana que dijo: no soy lo que debería ser, pero gracias al Señor no soy lo que fui. Nosotros deberíamos ser capaces de decir lo mismo. Tendemos a desesperarnos cuando todo lo que vemos es el producto acabado de un cristiano útil, pero Dios empezó con el material en bruto que estaba disponible. Descubrí que no tenía ninguna cualidad intelectual, pero hoy día decidí resueltamente que iba a ser un cristiano poco común. George Whitefield escribió en su diario cuando era joven: yo rogué a Dios en este día que me hiciera un cristiano extraordinario. Lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer es mirar una y otra vez a ese hombre perfecto. ¿Y sabe usted quién es? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Sí, Jesucristo. Y esforzarnos para llegar a ser como Él. Doy gracias al Señor porque me permitió más bien exponer su palabra. Y que Él nos ayude con su Espíritu Santo, ¿verdad?, a seguir adelante, a ser perfectos. Un día estaremos, cuando seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, estaremos perfectos allá con el Señor. Por eso estemos atentos y listos para el encuentro con nuestro Dios. Nos dice así las Escrituras. Gracias de antemano le doy por permitirme entrar a su hogar por este medio. Que Dios me lo siga bendiciendo y hasta la próxima si el Señor lo permite. Gracias.